Buen día, el día de hoy vamos a hablar de los sentidos y sus órganos. Entonces, los sentidos es la capacidad de percibir estímulos físicos, tanto externos como internos, mediante unos órganos o mediante los órganos que los llevan hasta el sistema nervioso y hace que nosotros reaccionemos a estos sentidos. Entonces tenemos la vista, que es el órgano, el ojo, tenemos el olfato, que es la nariz, tenemos la lengua, que es el gusto, y tenemos el oído, que es el que nos permite oír, es decir, escuchar. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vista? Entonces vamos a averiguar cuáles son sus partes. Entonces, la parte del ojo, tiene la conjuntiva, el iris, la pupila, el cristalino, la córnea, el esclerotis, el córtex, la retina, la mácula, el nervio óptico y pues el húmero epitelio. Entonces, la vista es una de las evoluciones que nos permiten captar e interpretar información visual sobre la luz, sobre el color, sobre formas, distancias, posición. El ojo tiene mucha importancia y una de sus funciones es pues permitirnos ver, leer. Por ejemplo, la mácula, que es una de sus partes, esa es la que nos permite leer y reconocer a una persona. Entonces ahora vamos a continuar con lo que es el oído. Entonces el oído se compone en tres partes: en el oído externo, que es el que está por fuera, el oído medio y el oído interno. Entonces, el oído externo es el que recibe todos los sonidos y que los busca, ¿sí? Ese es aquí la orejita, y ahí es donde está el pabellón. El pabellón es el que se encarga de recibir todos los sonidos. Luego lo lleva por el conducto auditivo, que lo recibe el tímpano. El tímpano es el que organiza los sonidos y los pasa por los huesitos, que está el martillo, el yunque y el estribo. Luego ahí ya está en el oído medio, que pues la vibración, y son ahí es donde están los tres huesitos mencionados ahorita. Entonces ahora de ahí se lo lleva por una ventanita que se llama la trompa de estoquillo, que se la lleva al oído interno. Ahora el oído interno transforma esas vibraciones e impulsos nerviosos y los forma pues en los sonidos, y los reconocemos, que los transforma para nosotros entender. Este trompa de estoquillo está conectada con nuestra nariz. ¿Qué hace esta trompa conectada con nuestra nariz? Cuando nosotros nos exponemos a la presión, lo que hace esta trompa de estoquillo es sostener, como mantener un nivel de que no nos vayamos a tener unas infecciones, que se nos vayan a estrellar los oídos, es decir, el que le hace como un mantenimiento al oído medio. Ahora vamos a hablar de nuestra nariz, del olfato. Entonces, la nariz está compuesta por nervios olfativos, y se dice que ese es su principal órgano del sentido, pues ese es el olfato. Entonces, muchas de las sensaciones gustativas que nosotros sentimos, vemos, se nos atraen como olores, como aromas, como recuerdos. Por ejemplo, nosotros pasamos por un lugar, un ejemplo, un asadero. Entonces nosotros sabemos a qué sabe la carne y lo distinguimos por el olor. Entonces uno llega, siempre se devuelve en el tiempo, y uno como que volvió la información. Entonces esa es la función de como la nariz. Por eso dice que es la que es más grande, o que la que estimula toda, y usted siente como que ese aroma al tiempo, ese sabor de la carne, esa visión de cómo vio la carne en el asadero. La nariz forma parte del aparato respiratorio, entonces y vocal. Entonces se puede dividir en región externa y el apéndice nasal, y una región interna constituida pues por las fosas nasales, que son estos dos agujeritos que tenemos en la nariz. Entonces, las fosas nasales son cavidades que están separadas entre sí por el tabique nasal. Este es el tabique, el huesito que sentimos en la mitad es el que divide las dos fosas nasales. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las fosas nasales? Las fosas nasales primero están divididas tanto para la derecha como para la izquierda, y pues están divididas, como veníamos hablando, por el tabique, que es como un cartílago, es un huesito muy frágil.
En ambos lados, la fosa nasal se encuentran con corrientes tanto inferior, medio y superior. Ellas tienen numerosas funciones, entre ellas inhalar el aire pues, con el cual respiramos, ¿sí? Entonces esa es la que nos permite respirar. Entre ellas también tenemos la resonancia de nuestra voz y la protección, es decir, nosotros tenemos como unos vellitos y eso, y una zona mucosa por acá que tiene muchos mocos, que es lo que produce. Esa zona mucosa hace que no entren tantos virus, y si entra polvo, el moco lo absorbe, y pues eso es que se ponen como secos y ahí uno los puede sacar. ¿Qué también hace nuestras fosas nasales? Nuestras fosas nasales son las que retonan nuestra voz. ¿Por qué? Porque si nosotros la tapamos, ya hablamos de otra forma, pero si la podemos mantener normal, pues tenemos nuestra voz. Ahora vamos a hablar de la mucosa nasal. La mucosa nasal es fundamental para el correcto funcionamiento de todo el aparato respiratorio. Ella está formada por un epitelio de células que producen el moco, ¿sí? Y células ciliadas recubiertas pues de los finos pelos de los que mencionamos anteriormente. Esos son llamados cilicios vibrantes. Entonces, bajo el epitelio se halla una rica red de vasos sanguíneos capilares, pues para evitar que no vaya a haber, por ejemplo, que uno se meta un bichito, pero entonces los pelitos ayudan a que uno no los ingrese. ¿Qué más hace nuestra nariz? La nariz calienta y humidifica pues más de 12.000 litros de aire en el día. Es decir, diariamente nosotros estamos respirando. Entonces la nariz, si el aire está muy frío, lo organiza de tal manera que no llegue tan frío a nuestros pulmones y no haga tanto daño. Entonces ese es el que le pone el estándar al aire, al calor del aire. Por último, pues tenemos el sentido del gusto, y su órgano es la lengua. La lengua es la que nos permite percibir sabores. Dentro de la lengua tenemos unas papilas gustativas, las cuales son las que pues se mezclan con unas células que son tentaculares, y por eso hacen ver que nuestra lengua es como arrugadita, como rugosita. Entonces, la lengua tiene 5 sabores básicos, ¿sí? Entre ellos está el agrio. Lo agrio es algo que uno ya dice, yo no me lo como porque está agrio. Entonces esto está en la parte laterales de la lengua, entonces lo podemos encontrar en la parte lateral. El ácido lo podemos encontrar en la parte posterior, es decir, en la parte de atrás, o sea, lo que uno dice, uy, un limón, esto está ácido. Entonces el dulce, como un chocolate dulce con azúcar, entonces lo podemos percibir en la punta de la lengua, igual que lo salado. Cuando algo está salado, lo percibimos a la entrada. Y lo amargo también está en la parte posterior de la lengua, es decir, en la parte de atrás. Cuando uno se toma una pastilla, por ejemplo, de acetamina, uno dice, uy, esta pastilla es amarga, uno la siente en la parte de atrás. Y hay un sabor o un sentido de más, que no un sentido sino como algo de más, que se llama umami, que es cuando uno dice, pero yo no sé si está como amargo, como ácido, como saladito. Entonces ese es el gustico umami, ¿sí? Ese es el sabor. Entonces, y lo podemos decir como así, uy, esto está sabroso. Uno dice como que esta es la combinación de que cuando uno combina que leche con queso, uno dice, uy, esto está bueno, está dulce, pero también está suave. Esa es la combinación. Entonces, no siento más, estos son todos los sentidos con sus órganos. Y ya, muchas gracias. Hasta pronto.